Bueno, nosotros somos el grupo que hablará sobre Quick y HTTP. Este grupo está conformado por mi persona, Eric Alpizar, Keila Álvarez y José Ocampo. Entonces, bueno, esta es nuestra agenda. Primero vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de HTTP. eh, Luego vamos a hablar sobre el protocolo de transporte Quick, HTTP 3, poco de comparación de rendimiento, ¿verdad? Entre HTTP 3 y versiones anteriores y algunas de las ventajas que tiene HTTP 3. Entonces, ok. Bueno, ¿cómo empezó HTTP? Bueno, este protocolo, la primera versión, fue construida por este señor, Tim Berners-Lee, más o menos por ahí de 1981. Él y su equipo trabajando en CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, escribieron una propuesta para hacer un sistema basado en hipertexto, utilizando el Internet para compartir y actualizar documentos de investigación entre científicos. Inicialmente se le dio el nombre de Mesh, pero ya cuando se hizo su implementación, más o menos por ahí de 1990, lo renombraron a World Wide Web, que bueno, ya creo que todos conocemos lo que es. Y bueno, para este protocolo, ellos se basaron en los protocolos ya existentes de TCP e IP. Entonces, para elaborar este sistema, básicamente se ocupaban cuatro bloques de construcción principal, principales. Un, Primero, un formato textual para representar los documentos de hipertexto, ¿verdad? Que eso resultó, bueno, en el lenguaje de marcado hipertexto HTML y que todavía lo utilizamos hasta la fecha, obviamente una versión mucho más superior, pero este, ya desde ese momento se creó un protocolo simple para intercambiar estos documentos, que es el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Un cliente, por supuesto, para mostrar, editar los documentos. Y bueno, esto se vio por primera vez con el navegador, con el primer navegador llamado World Wide Web. Y evidentemente un servidor, ¿verdad? Para dar acceso a los documentos. Em, Esto fue terminado alrededor de 1990. em, y ya en 1990 estaba corriendo sobre la red de CERN, ¿verdad? Ya estaban los servidores en CERN corriendo esto y poco después ya también como vieron que funcionó bastante bien, se estaba utilizando o sea, fuera de los servidores de CERN para otras funciones, para otras razones. Entonces, esta primera versión de HTTP era muy simple, de hecho le llamaban el protocolo de una línea porque únicamente tenía el método GET seguido por la ruta del recurso que se quería pedir y devolvía un HTML. Este, Usualmente se utilizaba para documentos de investigación entre científicos. Entonces funcionaba bien para uno o dos documentos, un HTML simple, ¿verdad? Em, si no tenía headers todavía esta versión, ni tampoco tenía códigos de error, y si había un error se generaba un HTML más o menos con el error y se devolvía como respuesta. Pero sí, o sea, era bastante simple. Este, se le, el, Se le dice 0.9 ahora para diferenciarlo con los demás protocolos, pero en realidad en ese entonces no tenía un nombre en sí, nada más era el protocolo HTTP. Y bueno, este protocolo utilizaba TCP y por lo tanto tenía que ser todo el three-way handshake que hace TCP para cada solicitud que hacía el servidor. Y como digo, o sea, funcionaba bien para uno, dos, o sea, documentos así simples. Sin embargo, conforme
páginas los documentos fueron avanzando en complejidad, em, ya entonces, y también los browsers empezaron a ser un poco más versátil, entonces se creó la primera versión de este protocolo formal, que fue el HTTP 1.0. Y bueno, ya en esta versión se enviaba dentro de la solicitud la versión del protocolo. Entonces, bueno, aquí se puede ver que es HTTP 1.0. Ya también tenía headers, algunos headers, por ejemplo, aquí se puede ver user agent, date, server. El header, por ejemplo, el content type permitió que se enviaran otros tipos de archivos más que un HTML simple. Y también ya para este protocolo se soportaban los métodos head y post, además de get, obviamente, ¿verdad? Em, y otro aspecto importante es que se introdujo el header keep alive, que esto permitía reutilizar conexiones previamente abiertas por TCP, eh, y cuando ya se quería cerrar, entonces se especificaba con un close o se dejaba en blanco, y entonces esto no permitía no tener que volver a hacer una conexión para una nueva solicitud al servidor. Este, entonces, sí, ahí introdujo más o menos un poquito de... Sin embargo, todavía tenía que ser todo, o sea, cuando cerraba conexión tenía que ser todo el handshake, nada más que se podía volver a utilizar, o sea, la misma conexión sin tener que abrir una nueva. Ya luego, ¿verdad? Debido a que ya se estaba utilizando aún más, eh, la complejidad ya aumentó y se creó el primer protocolo, la primera estandarización del protocolo HTTP, y esto resultó en el 1.1. Esta versión agregó la habilidad de hacer pipelining, ¿verdad? Y esto, bueno, permitió que se pudiera enviar una segunda solicitud antes de que se transmitiera completamente la respuesta de la primera. Esto redujo la latencia de la comunicación, ¿verdad? También se añadió el soporte para admitir respuestas fragmentadas, se introducieron mecanismos de caché adicionales, negociación de contenido, eh, el encabezado host, que fue una adición de este protocolo, permitía alojar diferentes dominios desde la misma dirección IP. Y ya, por ejemplo, esta versión tenía más métodos como put, delete, trace y options, además de get, head y post. Em, y otro aspecto importante es que ya aquí las conexiones se hacían persistentes por defecto. Entonces, Keep Alive ahora se utilizaba más para definir políticas de esta conexión de larga duración entre los hosts. Em, entonces esto permitió agregar parámetros, por ejemplo, de timeout y max para establecer un tiempo de espera o limitar el número máximo de solicitudes por conexión. Se hacía de manera independiente, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver que Keep Alive tiene un timeout el cliente pide un timeout de 600, y el proxy hace una solicitud con un timeout de 1200, o sea, de manera independiente. Em, y eso fue, funcionaba bastante bien para todo el pipelining y este, para conexiones reutilizables, y en general agilizaba un poco el proceso. Aquí se puede ver un poco sobre un ejemplo de pipelining, ¿verdad? Eh, es lo que comentaba anteriormente, que igual hay que hacer el TCP handshake, pero
ya se pueden, o sea, antes de recibir la respuesta de la primera conexión, ya se puede hacer en paralelo, eh, pedir varios recursos. Esto es pesado, pero ya era un mecanismo al menos para no tener de salir de esa forma secuencial en que se pedían los recursos de una página web o de una aplicación, ¿verdad? Después de esto, evidentemente, bueno, la complejidad creció aún más y por ahí de más o menos a principios de la década de los 2000, las páginas se convirtieron más complicadas, más contenido visual. También se empezaron a desarrollar experiencias de usuario más dinámicas, ¿verdad? Similarmente a como conocemos las páginas ahorita. Y bueno, esto aumentó los elementos interactivos y evidentemente esto implica más recursos, ¿verdad? Y por lo tanto más solicitudes. Em, ya HTTP 1.1 tenía muchos overheads para este tipo de páginas y entonces se introdujo esta versión que ya aquí este es un protocolo binario en lugar de protocolo de texto en realidad. No se puede leer y crear manualmente. A pesar de que esto es un obstáculo, permite la implementación de mejores técnicas de optimización por ser binario. También es un protocolo multiplexado. Entonces se pueden realizar solicitudes paralelas a través de la misma conexión y esto elimina las restricciones del protocolo HTTP 1.1 hacia atrás, ¿verdad? Otra cosa es que comprime encabezados, entonces, bueno, muchas veces las solicitudes son muy similares y por lo tanto los encabezados son prácticamente iguales. Esto viene a un poco eliminar esa duplicación y sobrecarga en los datos transmitidos. Y también otro aspecto sumamente importante es la habilidad de que el servidor utilice el caché del cliente para guardar datos a través de un mecanismo llamado server push. Entonces, por ejemplo, un recurso que es muy pesado, volverlo a jalar cada vez que se hace reload de la página o algo así, o sea, no es necesario, ya se puede guardar en el caché del cliente y entonces, en general todo funciona más rápido. Y bueno, después de esto está la versión más reciente de HTTP, que es en realidad de la que queremos enfocarnos. Y esta versión fue desarrollada por Jim Roskind en Google y difiere de las anteriores, bueno, HTTP 2.0, principalmente en la capa de transporte. Entonces ya aquí no se utiliza TCP, sino que se utiliza un nuevo protocolo de transporte llamado QUIC, que QUIC, las siglas son Quick UDP, Internet Connections, y es mucho más eficiente en general. Bueno, está basado en UDP, evidentemente. No es un protocolo de que requiere conexión, es connectionless, ¿verdad? Ya sabemos que UDP no ocupa conexión y es, bueno, más eficiente en general que TCP. Ahora vamos a hablar un poco sobre Quick. Quick es un nuevo protocolo de transporte inicialmente diseñado por Jim Ruskin en Google. Este protocolo lo que hace es resolver una serie de problemas de la capa de transporte y la capa de aplicación que tienen muchas de las páginas web modernas. Esto porque este protocolo requiere de poco o de ningún cambio en el código de las aplicaciones. En realidad, Quick es muy similar a TCP más TLS más HTTP2, con la diferencia de que este se implementa sobre UDP. Y cabe recalcar que tener Quick como un protocolo autónomo habilita posibilidades que no son posibles con otros protocolos.
Para el establecimiento de conexión, en realidad las conexiones con el protocolo QUIC frecuentemente requieren 0 viajes de ida y vuelta antes de enviar el payload, en comparación con 1 o 3 viajes de ida y vuelta que se tendría que realizar utilizando TCP más TLS. Ejemplo, la primera vez que un cliente QUIC se conecta a un servidor, el cliente debe realizar un intercambio de mensajes enviando un mensaje, ejemplo, hello, para adquirir la información necesaria. El servidor envía entonces una respuesta con la información que el cliente necesita, incluyendo el token fuente de dirección y los certificados del servidor. Entonces, las próximas veces que el cliente envíe un hello, puede usar las credenciales cacheadas de la conexión anterior para mandar inmediatamente las peticiones encriptadas al servidor. Eso quiere decir que con QUIC, una vez el cliente haya cacheado la información sobre el servidor, este puede establecer una conexión encriptada sin necesidad de que haya un intercambio de mensajes. Entonces, con este proceso, QUIC soluciona los dos problemas más comunes por los cuales un establecimiento de conexión requiere varios intercambios. En cuanto a la migración de conexiones, las conexiones QUIC se identifican mediante un ID de conexión de 64 bits, generado aleatoriamente por el cliente, mientras que las conexiones TCP se identifican por una tupla de 4 datos, que serían la dirección de origen, el puerto de origen, la dirección de destino y puerto de destino. Esto significa que si el cliente cambia las direcciones IP, es decir, si se desconecta de una red Wi-Fi y cambia los datos móviles o si se cambian los puertos, las conexiones TCP activas ya no serán válidas. En cambio, cuando un cliente QUIC cambia de dirección IP, puede continuar usando el ID de conexión anterior en la nueva dirección IP sin interrumpir ninguna solicitud que esté en curso. Bueno, ahora vamos con la comparación del rendimiento de HTTP3 frente a HTTP2. Para esto, la principal ventaja es que HTTP3 tiene mayor rendimiento que HTTP2 en cuanto a la obtención de varios objetos simultáneamente. Esto porque HTTP2, cualquier interrupción como pérdida de paquetes en la conexión, el TCP bloquea todos los flujos, mientras que HTTP3, al estar basado en UDP, si se descarta un paquete, solo interrumpe ese flujo, no todos. Ahora, en cuanto a la pérdida de paquetes, el impacto que tiene la pérdida de paquetes en el protocolo HTTP2 se puede observar en la imagen de la izquierda, donde se muestra el protocolo HTTP2 multiplexando dos solicitudes. Se puede observar que llega la solicitud a través de HTTP2 del cliente al servidor solicitando dos recursos. La respuesta se divide en varios paquetes y al final se pierde un paquete, lo que provoca que ambas solicitudes se retrasen. Y en la imagen de la derecha, igualmente, el HTTP3 está multiplexando dos solicitudes, sin embargo, se puede observar que si se pierde un paquete, pues solo se pierde ese paquete, eso no afecta al otro. Aquí se ve cómo afecta únicamente a la respuesta amarilla y no a la verde. Pero no todo es bueno. Aquí curiosamente podemos ver cómo las opciones de implementación pueden afectar el rendimiento, como la transmisión eficiente de paquetes y la elección del algoritmo de control de congestión. Como se puede observar, se hizo una prueba con una página pequeña de 15 kilobytes, en la que, como se puede observar, HTTP3 tarda un promedio de 443 milisegundos en cargarse y HTTP2 tarda 458 milisegundos. Sin embargo, al aumentar el tamaño de la página a 1 megabyte, esa ventaja desaparece y HTTP3 es más lento. Dura 2,33 segundos y HTTP2 tarda 2,30 segundos. Otra comparación que se puede hacer entre HTTP3 frente a HTTP2 es que se dice que la velocidad de carga de los sitios web mejorará una media de 10% con la implementación de QUIC en HTTP3. En la imagen se puede observar que con QUIC se sacrifica el sistema de ACK, que es la verificación de datos de TCP, a cambio de la velocidad de transmisión de UDP. QUIC lo que hace es que gestiona las conexiones y se encarga de que aunque exista pérdida de datos, se pueda reconstruir todo al otro lado. Una de las principales ventajas de este protocolo es que el tiempo de respuesta es más rápido en la primera solicitud
QUIC y HTTP3 lo que hacen es que negocian la conexión en menos recorridos de ida y vuelta entre el cliente y el servidor. Otra ventaja es que este protocolo también nos da una experiencia mejorada cuando hay pérdida de paquetes de conexión, como se mencionó en una comparación. En ese protocolo, si se pierde un paquete, pues solo se pierde ese paquete, eso no afecta al otro. Y también admite la transmisión entre redes. Esta característica es útil para dispositivos móviles, en los que es habitual intercambiar entre Wi-Fi y redes móviles a medida que un dispositivo móvil cambia de ubicación. HTTP3 permite que la aplicación o el explorador web continúen sin problemas cuando cambia una red.